profesores, la patria nos reclama, el alba y la mañana anuncian sus labores, jornadas de futuro, motivando progreso, razón de ser maestro, satisfacción y orgullo. Nuestra visión es sembrar conciencia y sabiduría, poner la noche y el día en la misión de enseñar. Dos cosas son del maestro, la lucha y la formación, y a donde vaya su evento, allá irá la educación. En la ADP se forjó el ideal de ennoblecer a esta ilustre labor, dignificando la acción de enseñar, reconociendo su justo valor. De pies los profesores, semilla de esperanza, que el triunfo y la confianza descansa en tus valores. Nuestra visión es sembrar conciencia y sabiduría, poner la noche y el día en la misión de enseñar. Dos cosas son del maestro, la lucha y la formación, y a donde vaya su evento, allá irá la educación. De pies los profesores, de pies los profesores, la patria nos reclama, el alba y la mañana anuncian sus labores, jornadas de futuro, motivando progreso, razón de ser maestro, satisfacción y orgullo. Nuestra visión es sembrar conciencia
los profesores. A partir del triunfo electoral del 20 de diciembre de 1962 y el ascenso al poder del profesor Juan Bosch, el 27 de febrero de 1963, comienza a generarse una serie de sucesos políticos, económicos, sociales y militares impulsados por empresarios, la Iglesia Católica, la Unión Cívica Nacional, entre otros sectores que se oponían al gobierno constitucional de Juan Bosch. La agudización de las contradicciones y las ambiciones de poder movieron a sectores de las Fuerzas Armadas a dar un golpe de Estado el 25 de septiembre de 1963 que derrocó el gobierno legítimamente constituido del profesor Juan Bosch. El gobierno de Bosch, quien había gobernado democráticamente por 7 meses, fue sustituido por un régimen de facto, el triunvirato. Esto generó una crisis política y un rechazo de varios sectores de la población, que levantó la consigna "Vuelta a la constitucionalidad sin elecciones". En ese contexto, el coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, junto a otros oficiales, inició la conspiración militar contra el gobierno del triunvirato para reponer la Constitución de 1963 y lograr el regreso de Juan Bosch al poder, quien se encontraba exiliado en Puerto Rico. El capitán Mario Peña Tavera se comunicó con el doctor José Francisco Peña Gómez al programa Tribuna Democrática de Radio Comercial, alrededor de la 1:30 de la tarde, quien difundió el inicio de la revuelta militar. Las masas populares se lanzaban a las calles en apoyo al movimiento constitucionalista, que clamaba retorno a la constitucionalidad y regreso de Bosch sin elecciones. Los militares sublevados, que tenían como jefe al teniente coronel Miguel Hernando Ramírez, llamaron al pueblo a respaldarlos. En la noche, Donald Reid Cabral habla al país para que los rebeldes depongan las armas. Los partidos políticos, asociaciones de profesionales, sindicatos, gremios, artistas, hombres y mujeres procedentes de barrios y provincias del país se comenzaron a organizar en lo que más tarde se llamarían comandos. El 25 de abril de 1965, Francisco Alberto Caamaño tomó el Palacio Nacional, se hizo prisionero a Donald Reid Cabral, mientras el pueblo, de manera espontánea, comenzó a organizarse para enfrentar las tropas de San Isidro. En la mañana del 26 de abril, aviones de la Fuerza Aérea Dominicana bombardearon el Palacio Nacional. Ese día ocurrió un viraje a favor del grupo de Wessing y del CEFA, principal sostén del triunvirato. La Marina de Guerra, que hasta ese momento se mantenía a la expectativa, se inclinó a favor de San Isidro. Los constitucionalistas, al mando del mayor Juan María Lora Fernández, toman el control de la fortaleza Osama. Cayeron varios policías y centenares fueron apresados. En esta operación se ocupó un arsenal de armas de los leales a San Isidro. Empezó la revolución a imponer. Las contiendas en el Puente Duarte y en la fortaleza Osama significaron reveses a favor de los constitucionalistas. Los golpistas del 63 y sus aliados entran en pánico y piden ayuda a Estados Unidos para hacer frente a la situación. El 3 de mayo de 1965, el coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó
fue escogido por el Congreso y al amparo de la Constitución de 1963 como presidente constitucional de la República, mientras el 7 de mayo Antonio Inver Barreras era juramentado como presidente del Gobierno de Reconstrucción Nacional. Las acciones bélicas se incrementaron a mediados de mayo, a pesar del cese al fuego. Las tropas del general Antonio Inver Barreras comienzan en la parte norte de la capital la operación limpieza en contra de los constitucionalistas. Se inició un largo y tortuoso proceso de negociación para una salida política al conflicto, que se prolongó hasta septiembre, momento en que se firmó el Acta de Reconciliación que puso fin a la guerra. El 3 de septiembre, frente a una gigantesca manifestación en la Plaza de la Constitución, el coronel Camaño presentó renuncia como presidente constitucional. Comienza entonces su mandato Héctor García Godoy como presidente provisional para gobernar el país durante un año y llamar a elecciones el 1 de junio de 1966. Muy buenas tardes, damos inicio al programa Orientación Magisterial de este domingo. Este programa es el órgano oficial del Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Dominicana de Profesores y Profesoras. Se transmite todos los domingos de 12 a 1 de la tarde a través de Tele Radio América, a través del canal 12 de Claro y a través de la plataforma digital de la Asociación Dominicana de Profesores y Profesoras. Este es el segundo programa especial que vamos a estar haciendo a propósito del 50 aniversario de la ADP. ADP, fundada el 13 de abril de 1970, cumple este mes 50 años de fundada, 50 años de lucha, 50 años de existencia, 50 años de conquistas a favor del magisterio, a favor de la educación y a favor del país. La ADP está históricamente vinculada a los intereses más altos Para tu descanso familiar, Hotel Cotmarena Beach Resort en Juan Dolio. Excelentes habitaciones, la mejor comida del área, 3 piscinas, 1 kilómetro de playa, 3 restaurantes, entretenimiento, show nocturno, discoteca Caracol y para tus actividades, el Gran Salón. A 20 minutos del Aeropuerto Internacional de las Américas y a 45 minutos de la capital. Reservaciones en Santo Domingo, 809-544-3166, extensión 2203. Y en Juan Dolio, 809-526-2121. Hotel Cotmarena, un paraíso tropical cerca de ti. Orgullo es el sentimiento que prevalece en la Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros CONAMA, al poder iluminar los senderos de desarrollo de nuestro país, con el aporte de decenas de profesionales a través de nuestro Programa Nacional de Becas, que desde el año 2008 ha beneficiado a 1.233 jóvenes.
Creo en no renunciar a las metas ni a las oportunidades. 109 profesionales graduados con una inversión de 290 millones de pesos ratifican el alto grado de sensibilidad y responsabilidad social de Coopnama. A nombre del Consejo de Administración, a nombre del Consejo de Vigilancia, del Comité de Crédito y de todo el staff administrativo de nuestra institución, pero sobre todo de nuestros asociados que acogieron con gran alegría, como una necesidad, este programa. Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros Coopnama, un esfuerzo colectivo del Magisterio Nacional. Para tu descanso familiar, Hotel Cotmarena Beach Resort en Juan Dolio. Excelentes habitaciones, la mejor comida del área, 3 piscinas, 1 kilómetro de playa, 3 restaurantes, entretenimiento, show nocturno, discoteca Caracol y para tus actividades, el Gran Salón. A 20 minutos del Aeropuerto Internacional de las Américas y a 45 minutos de la capital. Reservaciones en Santo Domingo, 809-544-3166, extensión 2203. Y en Juan Dolio, 809-526-2121. Hotel Cotmarena, un paraíso tropical cerca de ti. Para tu descanso familiar, Hotel Cotmarena Beach Resort en Juan Dolio.
excelentes habitaciones, la mejor comida del área, 3 piscinas, 1 kilómetro de playa, 3 restaurantes, entretenimiento, show nocturno, discoteca Caracol y para tus actividades, el Gran Salón. A 20 minutos del Aeropuerto Internacional de las Américas y a 45 minutos de la capital. Reservaciones en Santo Domingo, 809-544-3166, extensión 2203. Y en Juan Dolio, 809-526-2121. Hotel Cotmarena, un paraíso tropical cerca de ti. Sí, continuando con el programa, habido resultado de la sesión en la que muchas veces se están produciendo estos programas. De todas maneras, tenemos a la profesora Xiomara Guante para que dé las palabras de bienvenida, diría yo, para el inicio de este programa especial Orientación Magisterial dedicado al 50 aniversario de la ADP. Con ustedes, la profesora Xiomara Guante. Buenas tardes, Rafael. Bueno, un gran placer. Buenas tardes para toda la teleaudiencia de nuestro programa Orientación Magisterial, que es el órgano oficial de la Asociación Dominicana de Profesores. Gracias por el favor de la sintonía. Como bien lo dices tú, Rafael, este es el segundo programa especial a propósito de conmemorar en este mes el 50 aniversario de la Asociación Dominicana de Profesores. El pasado día 13 de abril, la ADP estuvo cumpliendo sus 50 años de haber sido fundada, sus 50 años de existencia. Antes de pasar al plato fuerte de este programa, quiero felicitar el día de hoy, 26 de abril, a todas las secretarias en su día y de manera muy especial felicitar a las secretarias de la Asociación Dominicana de Profesores, esas que hacen posible la labor de cada uno de los miembros del Comité Ejecutivo Nacional, que nos acompañan, que nos colaboran, de manera que vayan nuestras felicitaciones de corazón para todas. Y decir que, bueno, por la situación que estamos viviendo, lo estamos celebrando lejitos, pero que tenemos la esperanza de que pronto podamos juntarnos y compartir un gran abrazo. Bueno, Rafa, no sé si vamos a una pausa o de inmediato entramos con nuestros compañeros pasados presidentes de la ADP, y yo me siento muy honrada siempre que tengo que compartir con algunos de los compañeros pasados presidentes de la ADP, algunos que estuvieron en la fundación de este importante instrumento de la sociedad dominicana, del magisterio dominicano y de la educación dominicana. En esta oportunidad nos toca compartir con dos personalidades del magisterio, dos figuras del magisterio, dos figuras de la educación y, por supuesto, dos pasados presidentes que en su momento cada uno jugó, como los demás, un papel estelar en su desempeño. Y ellos son la compañera María Teresa Cabrera Ulloa y el compañero Rafael Santos Badía. De manera que con ellos dos vamos a compartir de sus experiencias a lo interno de la Asociación Dominicana de Profesores y de sus experiencias como presidentes de esta importante organización. En ARS Senma trabajamos día a día para garantizar a nuestros afiliados servicios de salud con calidad. Si eres maestro público activo o empleado administrativo del Ministerio de Educación, ven y afíliate, porque tenemos planes diseñados para satisfacer tus necesidades en materia de salud. Somos ARS Senma.
Para tu descanso familiar, Hotel Cotmarena Beach Resort en Juan Dolio. Excelentes habitaciones, la mejor comida del área, 3 piscinas, 1 kilómetro de playa, 3 restaurantes, entretenimiento, show nocturno, discoteca Caracol y para tus actividades, el Gran Salón. A 20 minutos del Aeropuerto Internacional de las Américas y a 45 minutos de la capital. Reservaciones en Santo Domingo, 809-544-3166, extensión 2203. Y en Juan Dolio, 809-526-2121. Hotel Cotmarena, un paraíso tropical cerca de ti. Orgullo es el sentimiento que prevalece en la Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros CONAMA, al poder iluminar los senderos de desarrollo de nuestro país, con el aporte de decenas de profesionales a través de nuestro Programa Nacional de Becas, que desde el año 2008 ha beneficiado a 1.233 jóvenes. Creo en no renunciar a las metas ni a las oportunidades. 109 profesionales graduados, con una inversión de 290 millones de pesos, ratifican el alto grado de sensibilidad y responsabilidad social de CONAMA. A nombre del Consejo de Administración, a nombre del Consejo de Vigilancia, del Comité de Crédito y de todo el staff administrativo de nuestra institución, pero sobre todo de nuestros asociados que acogieron con gran alegría como una necesidad este programa. Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros CONAMA, un esfuerzo colectivo del Magisterio Nacional. Pararlo un poquito para que te vea la cara completa. Vamos a continuar con el programa. El problema es que como no se ve, ¿cómo así? Lo que yo estoy viendo es como un retapito. María Teresa, estamos en el aire. Doña Xiomara, presente esta figura. Ya estamos de vuelta con los compañeros, como lo habíamos anunciado antes de irnos a la pausa, y vamos a conversar hoy, decíamos, en este segundo programa especial a propósito de la celebración del 50 aniversario de nuestra 1000 veces gloriosa Asociación Dominicana de Profesores. Habíamos anunciado tener la presencia de nuestro plato fuerte, un hombre y una mujer que presidieron la Asociación Dominicana de Profesores y con quienes vamos a compartir de sus experiencias en ese importante instrumento. De manera que tenemos al profesor Rafael Santos Badía y a la profesora María Teresa Cabrera. Adelante. María Teresa, bueno, Rafael. Rafael, por un tema de edad. Rafael, sí. Rafael, ¿y eso? Sí. Mira, gracias María Teresa. Yo sí que me siento muy entusiasmado de participar en este programa, porque los 50 años no es poco tiempo. La ADP se fundó el 13 de abril de 1970 y justo en estos 50 aniversarios que teníamos muchísimas actividades programadas, ha sucedido esta pandemia, esta crisis sanitaria global que nos ha prácticamente impedido hacer lo que pensábamos, que era desplegarnos en todo el país para contarle a los maestros de viva voz que pasó, el acontecimiento político que hizo posible la fundación de la ADP. Yo quiero ubicar en el contexto en el que nació la ADP, 1970. Ese año era la primera reelección del doctor Joaquín Balaguer. Y parecía que también para esas elecciones, en los días de esas elecciones que iban a ser, que fueron el 16 de mayo del 70, se esperaba la llegada del coronel Francisco Alberto Camaño, el que había dirigido la guerra
de 1965 y que se había internado en Cuba a preparar el ejército guerrillero. Todo estaba preparado para 1970. El vicepresidente de Balaguer rompió con Balaguer, Augusto Lora. Se creó el Movimiento de Integración Democrática MIDA. Se creó un frente de fuerzas balagueristas que se separaron de Balaguer. El PRD, que era el partido mayoritario de la oposición, denunció que esas elecciones eran un matadero electoral y decidió no participar en ellas. Entonces, pasó un hecho que la gente probablemente no une una cosa con la otra. Pero el fracaso de la zafra de 10 millones de toneladas de azúcar, los 10 millones de toneladas que se dio como meta a Cuba para producir en el 1970 y que no pudo lograr, y el cambio que se estaba dando en el campo socialista hizo posible que Cuba no pudiera cumplir el compromiso con Camaño. Camaño incluso hizo una crisis, pero no se pudo. Entonces no llegó Camaño. Incluso en esa ocasión había un anuncio que decía el hombre viene, y las Fuerzas Armadas se estaban preparando para una gran matanza. Los activistas revolucionarios, había una figura muy extraordinaria del PD llamado Maximiliano Gómez, el Moreno, que hizo una alianza con el doctor José Francisco Peña Gómez, y esa alianza política había generado un frente político. Entonces, un frente político, un frente electoral de fuerzas procedentes del mismo polo de Balaguer, y un Balaguer que tomó una licencia para presentarse a la reelección, y el presidente de la Suprema Corte de Justicia, que en ese tiempo era la autoridad máxima de la justicia, del Poder Judicial, asumió el gobierno provisionalmente. Entonces, en esas condiciones no vino Camaño. Balaguer se religió y hubo una gran represión. Pero ese mes antes de las elecciones, que fue donde nace la ADP, cerraron la Universidad Autónoma de Santo Domingo, reprimieron a los profesores de colegios católicos, cerraron las escuelas y prácticamente toda la represión vino contra la ADP. En esas condiciones nace la Asociación Dominicana de Profesores. Yo digo esto, mirando la ADP 50 años después, uno tiene que concluir que los fundadores de la ADP, que no fuimos nosotros, sino que fueron Ibelice, Enriquito de León, fue una alianza de lo que quedó de la Federación Nacional de Maestros, un grupo de profesores de escuelas y colegios públicos, escuelas públicas de varios puntos del país, un grupo de profesores de colegios privados y un grupo de profesores de la UAS. Esos tres frentes fueron los que fundaron la ADP. Pero si ustedes toman en cuenta lo que yo le estoy diciendo, que había un clima político prácticamente previo de una guerra, de una guerrilla que iba a ser muy fuerte si Camaño venía en el 70. Y en medio de eso, que la ADP se fundara, que los maestros fueran al Teatro Alguayluz, fue en medio de bayoneta que entraron los maestros a esa asamblea, en medio de una represión brutal, y en esas condiciones nació nuestro sindicato magisterial. Es el único de los sindicatos de empleados públicos que ha podido resistir al tiempo. Y habría que preguntarse por qué la ADP, por qué no otros gremios, porque no me pueden decir que el Colegio Médico Dominicano, porque el Colegio Médico Dominicano es otra estructura. No me pueden decir que el CODIA, porque el CODIA es un colegio profesional, que no, la mayoría son profesionales liberales, que no trabajan como empleados de la administración pública. No, tenemos que ubicarlo en la ADP. La ADP
pudo resistir la represión oficial. Y hoy, 50 años, existe. ¿Por qué? Dos factores fundamentales. Tres digo yo. En ese tiempo hubo una alianza de los maestros con los estudiantes. Una fuerza fundamental. En todos los liceos del país había movilizaciones estudiantiles y en la UAS. En segundo lugar, después vino lo que fue la ADP como una organización que supo practicar la unidad interna. Yo recuerdo en 1975, cuando nos eligieron a nosotros, que el grupo político al que yo pertenecía, la Línea Roja del 14 de junio, quería que nosotros en el primer congreso de la ADP aplicáramos un método de elección, eligiendo uno a uno los miembros del comité ejecutivo, que si lo hubiéramos hecho así, íbamos a imponer una dirección completamente de la Línea Roja. Porque nosotros teníamos mayoría de delegados y si lo elegíamos uno a uno íbamos a elegir los 15, 11, en ese tiempo eran 11 dirigentes. Pero eso era muy sectario y el grupo, la fracción magisterial de la Línea Roja, encabezada por Conrado Matías, se opuso a las pretensiones de la dirección del partido. Dijimos, no, hay que elegirlo por planchas y hay que establecer la proporcionalidad. Entonces ese fue el segundo pilar que permitió que no se formara un sindicato por cada partido. Porque si los otros no hubieran tenido oportunidad de estar en la ADP, iban a formar otro sindicato, eso es elemental. Y entonces la proporcionalidad ayudó a que, y las elecciones por plancha, ayudó a que se mantuviera la unidad interna. Y la tercera medida fue convertir a la ADP en un sindicato nacional, que lo logramos en el primer congreso. Porque antes eran asociaciones independientes y cada cual tenía estatutos propios y decisiones propias. La Asociación de Profesores del Distrito Nacional, que era una herencia de tiempo de FENAMA, no tenía nada que ver con la Asociación de Santiago. La APS era un sindicato, prácticamente era una asociación independiente, con periódico, el periódico El Maestro, que después lo hicimos nacional, con líneas propias. Fue la Asociación de Profesores de Santiago que le impuso a la Dirección Nacional la huelga inoportuna del 72, que prácticamente desbarató a la ADP porque no había condiciones. Entonces, en esa línea del Sindicato Nacional, que fue en el primer congreso de 1977, que comenzamos a tener una autoridad nacional que influía sobre las demás asociaciones. Entonces, las asociaciones se volvieron seccionales. O sea, creo que esos tres puntos explican que la ADP pudiera sobrevivir y poder, cada vez que había una acción represiva del gobierno, se daba la unidad total de la ADP. Todas las corrientes se unían, incluyendo la corriente gobiernista, la que fuera gobiernista en ese tiempo. Los maestros del PRD, cuando hubo la cancelación masiva de los dirigentes de ADP en el 80, se manifestaron al lado de la ADP, no al lado del gobierno. Los maestros del PRD más presionaron a Peña Gómez y a la comisión política del PRD para que apoyara al ADP y no al gobierno, no al ministro de Educación. Entonces eso yo creo que era lo que quería introducir para que María Teresa continúe. Nuestra ADP es un ejemplo de sindicato clasista, un sindicato combativo, pero sobre todo un sindicato humanista, donde los compañeros, mientras hay elecciones, pelean duro en las corrientes, que es el otro invento del ADP que no lo tienen otros. Corrientes institucionalizadas. Por ejemplo, la corriente Juan Pablo Duarte es una corriente poderosa que tiene, yo he estado mirando su documento, convivio, tiene lineamientos, tiene enseñanza de la historia, reúne más de 2.000 maestros cada año en actividades muy institucionales. Pero la corriente de Juan Pablo Duarte, cuando no hay elecciones, nunca ha dicho eso. No hace paralelismo, sino que se somete a la disciplina del ADP. Y esa hacen toda la corriente. Cuando una corriente ha querido hacer paralelismo al sindicato, han pasado procesos de fraccionamiento que rápidamente se han corregido. Por eso yo creo que
la unidad de la comunidad educativa, la democracia interna, las corrientes institucionalizadas respetadas, pero ellas respetando también el espacio institucional del ADP, y que todos aceptan a los dirigentes que eligen la mayoría, y finalmente un aporte, que fue un aporte de la corriente Juan Pablo Duarte y de la Eugenio María de Hostos, el voto universal, que fue aprobado en el sexto Congreso. El voto universal democratizó la ADP. Yo era de los que no estaba de acuerdo, porque yo creía que se perdía la calidad de los eventos, y hasta última hora me resistí a que se aprobara el voto universal. Pero el voto universal le ha dado la oportunidad a que todos los maestros voten por sus dirigentes. Entonces, eso a mí, en sentido general, yo tengo este recuento escrito para entregárselo a ustedes, la ADP 50 años después. Creo que son los puntos que diferencian nuestros sindicatos de otros sindicatos. ¿Y por qué ahora, a pesar de ser ya una señora bastante mayor, la ADP, un sindicato bastante viejo, ni tan mayor, tiene tanta fuerza, tiene tanto vigor y tiene tanta pertinencia, porque el ADP sabe luchar y sabe ser prudente, sabe avanzar y sabe replegarse, sabe unirse cuando la unidad se requiere, y sabe respetar a sus dirigentes, porque cuando tú llegas a un pueblo, te reconocen como un dirigente nacional, no un dirigente de una corriente. Y quiero aprovechar, y ahí me callo, porque ahora, entrando al programa, me di cuenta, yo no lo había visto, que falleció un ícono de la ADP, el compañero Víctor, de San Francisco de Macorís. Así fue, en estos días. Quiero darle pésame a su familia y a la seccional de San Francisco, porque no sabía. Ahora fue en este momento fue que me enteré del fallecimiento del compañero Víctor. De manera que esta más o menos las ideas que quería dar de mi experiencia como dirigente y como miembro de la Asociación Dominicana de Profesores. Gracias, Rafael. María Teresa. Bueno, yo quiero primero saludar que en medio de las circunstancias que rodean al país y al mundo, y por lo tanto al ADP como parte de este país, por la pandemia aunque esas circunstancias impidieron que se produjera, se desarrollara el programa que tenían previsto desde el Comité Ejecutivo para esta conmemoración de 50 años. Pero aún en medio de estas circunstancias, digamos que sacar algún espacio para reflexionar sobre la historia, este camino recorrido, que yo le decía a Rafael que no es bastante, porque entonces si yo acepto que es bastante, no, que una señora bastante mayor, dice Rafael. Yo tampoco lo acepto. Se me pega a mí también, que tengo 58. Entonces por eso no digo bastante. Eso es una indiscreción, nadie. Yo pensaba que tú tenías como 39 años. Ah, no, son 58. Mira, quiero entonces felicitar este esfuerzo y felicitar a la maestra Ibelice Pras, a Enriquito y a todo ese conjunto de maestros y maestras fundadores del ADP que hicieron una verdadera hazaña por el contexto político, social que se vivía en la República Dominicana en aquel momento. Sin arribar a 50 años de vida, siempre va a ser una ocasión oportuna para reflexionar, para pensar en los logros y también revisar los errores y pensar en los desafíos. Yo pienso que un aniversario de una cantidad de años tan emblemático como los 50
es una ocasión oportuna para esto. Y yo quiero rendir tributo a aquellos y aquellas que llevaron a cabo esta labor y que insertaron al ADP en la demanda fundamental del pueblo dominicano en aquel momento. La vida de los dominicanos y las dominicanas situaba como imperativo del momento las banderas de las libertades públicas que estaban cercenadas, y la ADP inteligentemente y con sentido también de compromiso, de sensibilidad social y de interpretar ese sentimiento, esa necesidad del pueblo dominicano, correspondió oportunamente, inteligentemente y militantemente a esa bandera que era un imperativo del momento. La ADP yo creo que ha tenido muchísimos logros en su trayecto, en su historia. Digamos que políticas que hoy la exhiben los gobiernos como generosidad suya, no son tales. Fueron banderas levantadas por la ADP por años y que fue lográndola como parte de acuerdos firmados con los gobiernos de turno. Tú tienes, por ejemplo, los libros de textos gratuitos para los alumnos de los estudiantes de la República Dominicana. Esa fue una bandera levantada por la ADP por muchos años. Tú tienes el desayuno escolar. Esa fue una demanda de la ADP a partir del análisis del mapa de pobreza. Firmó en un primer acuerdo que se comenzara por los territorios de mayores niveles de pobreza en el país. Tú tienes la entrega de uniformes. Yo recuerdo que en aquel momento la ADP le llamaba el ropero escolar. Entonces, esas banderas que desmienten también algo que algunos sectores le critican a la ADP, que solo lucha por sus propios intereses. Esa eran demandas que estaban orientadas a beneficiar de manera directa a los estudiantes, a las familias de los alumnos de las escuelas públicas, y sin embargo fue levantada con fuerza por la ADP, y fue la ADP que la pactó con distintas administraciones del gobierno, y hoy son, digamos, parte de políticas públicas. Entonces, esas son conquistas de la ADP que también dan un reflejo del nivel de articulación, del nivel de interpretación de la realidad, de la realidad social, económica de la mayoría del pueblo dominicano, y de cómo esos factores de pobreza, de carencia, de exclusión, de desigualdad impactan la tarea educativa. Yo creo que también ha tenido logros como digamos, dentro de lo más reciente, para hablar como de hito. Hoy día, todo el mundo, todos los sectores que no son el capital financiero, reconocen que las AFP, que son un producto de esas políticas neoliberales irracionales que han llenado de miseria y de carencia y de desigualdad a la humanidad, impusieron como parte de esa lógica privatizadora. La ADP fue la única organización sindical que entendió que esas nuevas empresas del capital financiero implicaban una estafa para los trabajadores.
Poca gente lo entendía en aquel momento, pero la ADP lo entendió oportunamente y se organizó, hizo las alianzas que tenía que hacer para librar a los maestros y a las maestras de esa gran estafa. Hoy todo el mundo reconoce que el fondo de pensión y jubilación de los maestros y las maestras es lo que debería ser si se habla de justicia social y de seguridad social. Yo creo que ese también fue un logro importante, pero el tiempo se está terminando. Pudiera decir muchos otros logros, pero yo quisiera dedicar medio segundo, aunque sea, a los desafíos. Siempre es importante pensar en los desafíos. El tiempo, el mundo ha cambiado, la República Dominicana de hoy no es la de los años 70 en que el ADP nació y que libró y que fue inteligente, que respondió a las circunstancias. Hoy vivimos otra realidad, tenemos enemigos invisibles. Bueno, yo creo que ya se acabó y vamos a tener que... El tiempo... Así es. Quedan 2 minutos todavía. Ah, bueno. Hoy sí. Entonces, aprovecho para decir, hoy tenemos que lidiar con un enemigo invisible. La manera como se enfrenta, como se golpea al sindicato, como se golpea los intereses de los trabajadores y las trabajadoras son más sutiles y por lo tanto demandan de nuevas formas de abordarlo, nuevos métodos, nuevas agendas y nuevas alianzas y articulaciones para poder enfrentar, para poder primero desnudar la realidad, porque hay todo un lenguaje muy seductor que acompaña el discurso, la narrativa de hoy, para, por ejemplo, poner en peligro la educación pública, para convertir la educación pública en espacios de negocios, en espacio para el lucro. Entonces, es necesario como apelar a nuevas estrategias para poder hacerla visible, no visible solo para el sindicato, sino para la sociedad, para que la sociedad pueda entender las demandas del sindicato y pueda acompañarla. Gracias, Teresa, gracias. Muchas gracias. Rafael, ya no tenemos más tiempo, tenemos que despedirnos. Rafael. No, hay que despedirse, sí. ¿Perdón? No tenemos más tiempo. Nada, concluimos. Bueno, pues yo pienso que se nos quedan cosas que han sido 2 intervenciones muy interesantes, pero además muy orientadoras.